Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 1 de septiembre del 2022. En el Evangelio de este día leemos a San Lucas en el capítulo 5, versos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret. La gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y, sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo, y recogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador», porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, porque ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos en primer lugar, mis hermanos, que este es un género literario narrativo y podemos llamar que es un... Hay dos temas acá. Hay dos temas que es la pesca milagrosa y también el llamado de los primeros discípulos. Comienza con un contexto: dónde están, por qué está la pesca, Jesús que está predicando en la barca de Pedro, y desde la barca de Pedro le pide que vayan mar adentro y pesquen. Y fíjense un detalle muy interesante. Los apóstoles, los discípulos, no han pescado nada. Bueno, no eran sus discípulos todavía. Los oyentes no habían pescado nada todavía. Y no le piden a Jesús nada. Por ejemplo, ayúdanos, Señor, la pesca está muy mala, o qué sé yo. Sino nada de eso. Sino más bien es Jesús el que ordena que pesquen, que vayan mar adentro y que pesquen. Y allí Pedro le contesta que han trabajado toda la noche y que no pescaron nada. Pero aún así, Pedro solamente dice: «Confiado en tu palabra, echaré las redes», ya que Jesús había ordenado: «Vayamos para adentro y echen las redes». Así que, confiado en la orden de Jesús, dice Pedro, echaré las redes. Y ya sabemos, viene la pesca milagrosa, y de esta manera Pedro se admira, Juan se admira, Santiago se admira, y por eso Jesús le dice a Pedro, y ya viene aquí la parte final, que es la vocación de los primeros discípulos, que le dice solamente a Pedro: «No temas, haré de ti pescador de hombres». Es decir, Jesús, que vela por la barca de Pedro, velará también para que haya peces suficientes, o en todo caso, personas suficientes para su iglesia. Y entonces le dice a Pedro que él será de ahora en adelante pescador de hombres. Y tendrá que decir la misma frase Pedro: «Confiado en tu palabra, echaré las redes». Es decir, no entiendo cómo voy a pescar hombres, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Y otra cosa curiosa es que Jesús llama solamente a Pedro. Lo llama para ser pescador de hombres. Sin embargo, dice el texto que todos los demás, Santiago y Juan, dejan todo y van tras Jesús. Por eso está dos narraciones, pero que a la vez están muy unidas. La pesca milagrosa que lleva a la vocación de los primeros discípulos.
Mis hermanos, también hoy el Señor te ha llamado a ti, a mí, eres parte de esos peces que ha pescado. No te escapes, no te escapes del Señor. Métete a la red del Señor. Que Dios te bendiga, mis hermanos, que Dios los bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.